Bienvenidos al podcast del Quindiano.com. Me encuentro con John Henry Flores. Él es licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Quindío y escritor. Él es autor de la novela La Marcha del Silencio, obra de la que estaremos hablando en los próximos minutos. John Henry, muchas gracias por este espacio que comparte con nosotros. Y pues comencemos primero porque usted es licenciado en Español y Literatura. ¿Hace cuánto que se graduó? Muchas gracias, primero que todo, Robinson, por la invitación. Yo me gradué hace 7 años aproximadamente. ¿Usted es nacido y creado y vivido aquí en Armenia? Exactamente, sí, nací en Armenia y pues la mayor parte de mi vida he vivido aquí. ¿Cómo nace la historia de La Marcha del Silencio? Algunos dicen que la novela del Club de los Suicidas, pero básicamente el nombre es este, La Marcha del Silencio. ¿Cómo empieza a gestarse y a raíz de qué información que le va llegando a usted va dándole forma? Bueno, Robinson, realmente lo del Club de los Suicidas venía sonándome hace mucho tiempo. Es una historia que escucho desde que soy niño. Y también se encontró un poco con la parte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Yo quería escribir en principio una novela que empezara con la llegada de Fidel Castro a Bogotá, porque Fidel Castro estuvo días previos al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, creo que el 5 de abril de 1948, él llegó a Bogotá. Entonces yo quería escribir una novela de la participación de Fidel Castro en el Bogotazo y que terminara 5 años después en los albores de la Revolución Cubana. Pero a esa novela y algunos testimonios, algunas cosas que me empezaron a contar personas de la época, empecé a escuchar también lo del Club de los Suicidas, que tuvo cierta relación con Gaitán, me dijeron algunos. Entonces esta coincidencia me hizo pensar en que podía trabajar estas dos historias a la par, no ya con Fidel Castro como protagonista, sino con la historia de Gaitán de trasfondo y la del Club de los Suicidas. Cuando empieza en esa primera versión, digamos que es imaginaria, usted ya había rayado algo, ya había escrito algo de esas primeras imágenes que tenía de la historia. Yo ya había trabajado, pero a partir de otros géneros discursivos, es decir, no había trabajado como tal pensando en una novela. Si tú notas cuando lees la novela, pues hay varios recursos, varias tipologías textuales que se trabajan allí. Eso era lo que yo había empezado a hacer, ¿sí? a calentar la mano con estos ejercicios y ya después los consolidé en lo que es hoy en día, la novela de La Marcha del Silencio. Sí, pues precisamente cuando uno tiene la oportunidad de leer la novela hay como ciertas trazas de periodismo incluso, porque aparecen redacciones periodísticas. Usted empieza a investigar sobre este hecho del Club de los Suicidas, información que va encontrando y personas también que le van contando, y esto le va permitiendo que haya una mutación de la historia. ¿Qué tanto hay de ficción, ficción, ficción y de realidad, realidad en esta obra? Bueno, de realidad está la ciudad, la Armenia vieja, ¿sí? Los nombres de las calles, los bares, los burdeles, algunos de los personajes que se nombran, la ñata Tulia, el Mocho Jaramillo, y de ficción, pues todo, Robinson también. Allí realmente lo que me contaron queda un poco matizado en la novela, pero no encontré ningún registro real, es decir, no encontré ningún diario donde tuviera información sobre el Club de los Suicidas, sobre este tal Club de los Suicidas. Allí menciono el diario del Quindío para darle cierta verosimilitud a las situaciones que viven estas personas que están inscritas al club, pero realmente no es algo que se vaya a encontrar. Muchas personas incluso me preguntan, venga, esas noticias son ciertas, ¿dónde las consultó? ¿Dónde las puedo buscar? Yo le digo, no, sencillamente eso es inventado, eso es parte de la ficción. ¿Y en qué momento entra a jugar un papel importante Aristóbulo Quiroga y suplanta, o más bien que suplanta, perdón, mueve a Fidel Castro del drama principal, de la trama de la novela? Bueno, Robinson, lo que pasa es que esta novela en principio fue una novela muchísimo más grande. Es decir, yo escribí un gran relato de lo que quería contar, de lo que necesitaba contar, y que estaba relacionado con Jorge Eliezer Gaitán y con el Club de los Suicidas. Pero vi que de allí no solamente me salía una novela, sino que había material para trabajar varias historias. Entonces ahí fue que hice la división, ¿sí? Para darle un poco más para encasillar un poco más cada historia. Entonces partí la historia de Aristóbulo y el Club de los Suicidas, y la de Fidel Castro la dejé para otra historia que estoy trabajando en estos momentos. Y decidió dejar solamente el elemento de Jorge Eliezer Gaitán en esta época, bueno, en esa época que partió la historia de Colombia.
Sí, solamente eso, por aquello de la moneda, por el simbolismo que trasciende toda la historia. Fidel Castro en realidad tuvo una cita con Jorge Eliezer Gaitán, o la habían por lo menos pactado, estaba apuntada en la libreta. Eh, y entonces quería mostrar, bueno, ¿qué pasó? ¿A qué fue Fidel Castro a la oficina de Jorge Eliezer Gaitán? Y me pareció un buen pretexto meter esta moneda que hay allí y enlazarla durante toda la novela. Miren que la historia empieza con este símbolo y también termina con este símbolo, ¿sí? Termina mordiéndose la cola. Es una novela redonda. Esta contextualización que usted nos hace de la novela y la investigación que hace lo lleva a que definitivamente el Club de los Suicidas es algo que fue más mito que realidad. ¿Cuántos años le dedicó usted a la investigación, a buscar si existía el club, si no existía, y también a tener detalles como el de la moneda, quizás biografías sobre Jorge Eliezer Gaitán, sobre esta época que nosotros no vivimos, y que tantos de esos testimonios son de personas que le contaron más que de libros? Bueno, lo de Jorge Eliezer Gaitán es una obsesión de siempre. Siempre me ha gustado la historia, la literatura, pero por supuesto también sustentar esa literatura, lo que he escrito desde la historia. No de una forma oficial, porque me parece que lo importante es uno a través de la literatura controvertir la historia para no quedarse con un discurso idealizado. El caso de Jorge Eliezer Gaitán empezó a tomar fuerza ya desde la escritura cuando estaba terminando la carrera. Un detonante fue Miguel Torres, ¿sí? con sus libros del 9 de abril, la trilogía, aunque en ese entonces no había publicado la última novela, La invención del pasado. Entonces me pareció muy interesante lo que él hizo, el tratamiento que hizo del asesino, de Juan Roa Sierra, cómo hizo prácticamente para enlazar, para contar en esta historia lo que no le interesa a la historia con mayúscula. Es decir, todo el mundo habla de Jorge Eliezer Gaitán, pero él dijo, no, voy a hablar del asesino o del presunto asesino de Jorge Eliezer Gaitán, y desarrolló toda esta historia. A mí me pareció eso muy interesante, entonces dije, bueno, entonces vamos a escribir algo sobre Jorge Eliezer Gaitán, no con él como protagonista, pero sí desde el margen, desde otros personajes que puedan aportarle esta historia. Y allí fue que empecé pues ya a trabajarlo de este dramaturgo fracasado, si se quiere. Empecé a meter estos personajes desgraciados que aparecen en la novela. Y no, la escritura tardó varios años, Robinson, no sabría decirte cuánto. La idea pues obviamente venía desde mucho más atrás, y ya cuando sentí que había algo importante, que allí se podía mostrar algo, se la mostré a Miguel Ángel Manrique, que es un gran amigo, y él me dijo, John, esta novela tiene algo y me parece que deberías ponerla a concursar. Y ahí fue que la enviaron desde la editorial del Taller de Edición Roca al concurso de Idartes, y bueno, pues se ganó la beca y gracias a eso existe. Hay una rutina, una disciplina, un rigor en los escritores o métodos. Hay unos que escriben en desorden, unos que parten de una idea sin final. Es decir, para gustos los colores y para métodos igual. ¿Cuál es su rutina de escritura? ¿En las mañanas, las noches? ¿Escribe, se sienta a enfrentarse a la hoja en blanco, o ya tiene cosas por ahí pensadas o rayadas en alguna libreta? Realmente lo de la hoja en blanco lo he usado algunas veces, pero más como un ejercicio de escritura. Cuando me siento a escribir una novela, tengo cosas que están ya pautadas, que están ya escritas, que están tachonadas en una libreta, o que están por lo menos aquí en la mente. Yo pienso que el arte no se puede esquematizar. Surge de diferentes maneras, a veces desde lo que tú dices, desde la hoja en blanco, a veces desde unas ideas que ya están marcadas, desde algo que ya está trazado en la hoja. Y bueno, pienso que el éxito de la escritura como tal, y lo que me ha ayudado, voy a citar una frase de Isaac Dinesen que me ha servido como lema, y es: escribo un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperar. Creo que ese es el secreto de la escritura, ser constante. La novela tiene esos toques de ficción, pero pues algunos los tildan de irresponsables con los escritores, ¿no?
Recordemos una novela, por ejemplo, El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, que pues muchos decían es que esto no es ligado a la realidad, así no fueron las cosas, pero desconocen que es novela y que obviamente la ficción es un razón de ser. ¿Le han dicho algo respecto a su novela sobre que eso no pasó así o sobre esos lugares no fueron así? O sea, hay gente que no logra diferenciar entre una cosa y la otra de pronto. De pronto, en el inicio, cuando aparece Plinio Mendoza Neira, alguien alguna vez me dijo, usted está acusando, usted está diciendo que Plinio tuvo que ver con la muerte de Gaitán, pero vuelvo a lo que te decía al principio. Yo creo que la historia siempre busca una verdad, la historia oficial, y la literatura al contrario busca controvertirla. Entonces no, he tenido esas acusaciones, pero no importa, para eso está la literatura. Y eso no es injuria y calumnia. No, para nada, por supuesto que no. Es más, eso es algo que dice la misma hija de Jorge Eliezer Gaitán, Gloria. Ya dice, pues que Plinio hizo de Judas, lo sacó del brazo y se lo mostró a Roda Sierra. Entonces yo me aproveché un poco de esto que dice Gloria, porque además la estimo mucho, y bueno, ahí quedó. Pero no he tenido así pues como esas acusaciones que dicen, ¿usted por qué escribió esto si la historia dice no? Es literatura realmente y uno allí puede moverse de una manera muy libre. Claro, y usted toca un punto muy importante. Cuando yo leí la novela, no es explícito ese momento de lo que hablamos de salir de la oficina y quedar allí pues como a merced, no es explícito, pero supo describirlo muy entre líneas, ¿no? Usted lo supo dejar como que, de hecho yo me detuve en ese momento y dije, este man está contando algo que no sé si sea atrevido o qué, y por eso dije, tengo que preguntárselo. Estuvo muy bien contado ese momento. ¿Y cómo lo tomó doña Gloria, ya que usted la trae a colación, precisamente ese tratamiento y en general el tratamiento que usted le da al papá de ella? Lo que yo cuento allí, yo creo que hace parte de la versión de ella. Ella lo toma muy bien, porque es lo que ella dice. No solamente, bueno, allí mencioné a Plinio Mendoza, pero también está la secretaria, Cecilia. Sí, Cecilia, en el primer capítulo descuelga el teléfono, hay un juego de tiempo, ¿cierto? Porque ya se está escuchando la voz de Jorge Gaitán Durán cuando se tomaron la radiodifusora. Y ella le dice, ¿quién es? Cuando Gaitán le pregunta, ¿quién es? Ella dice, no es nadie, es una amiga que me está esperando para ir a almorzar. Entonces hay esa suspicacia. A mí realmente me gusta que el lector sea quien devele eso, que saque sus propias conclusiones, porque para eso está así, insinuado. Pero no, ella lo ha tomado muy bien precisamente, ¿por qué? Porque es la versión que ella tiene, es lo que ella ha dicho siempre y ha repetido sobre estos hechos. Volviendo al tema de la metodología, me decía usted que no tiene pues ningún método claro, específico, en particular. ¿Siempre fue así durante la creación de la novela y eso le permitió de pronto dejar que mutara de una primera versión con un personaje a lo que terminó siendo? Bueno, Robinson, yo digo que no tengo una metodología en cuanto al esquema que uno marca para hacer una novela. Es decir, no es que siempre me siente y diga voy a enfrentarme a la hoja en blanco a ver qué pasa, o voy a trazar en una libreta qué va a ir en cada capítulo. No, de esa manera no lo hago. Yo pienso que cada texto le va brindando uno eso. Y cada autor es diferente. Exactamente, esas posibilidades. Pero una vez empiezo a escribir, una vez tengo ya, o sé, o por lo menos tengo esas ganas, ese deseo de contar una historia, y en este caso hablando pues de novela, porque es un ejercicio de largo aliento, a diferencia del cuento y otros géneros, sí lo hago todos los días, con disciplina de monje cartujo. No puedo decir que en la mañana, en la tarde, en la noche, no, es en el tiempo que quede, porque realmente a veces pasa que cuando uno no se puede dedicar de lleno a la literatura, el tiempo que uno destina para ella es robado, ¿sí? Robado de las ocupaciones que uno tiene en el día, del trabajo, de los compromisos familiares, etcétera, etcétera. Entonces, con esta novela sí me sentaba todos los días. Es más, tenía un esquema, tenía un cuadro donde decía, escribo tantas palabras diarias, si no logro escribir estas palabras, no me paro de la mesa, ¿sí? Eso era lo que hacía con la novela. Con la que estoy haciendo ahora no hay tanta presión, llevo ya casi 2 años escribiéndola, pero es lo mismo. Todos los días tengo que destinar un rato para escribirla, porque si no la idea se te va, se te pierde, no das la talla. Yo pienso que el escritor de novelas debe tener eso, debe tener no solamente la disciplina mental, sino física, de decir, me voy a sentar todos los días a escribir, a batallar con esto que se llama literatura. Como decía García Márquez alguna vez,
escribir es levantarse todos los días a luchar contra el monstruo de la literatura. Y así lo siento yo. A veces puede ser muy frustrante porque uno se puede sentar, qué sé yo, de 8 de la mañana a mediodía y pues no escribir nada. Pero hay otras veces que ese párrafo o esas 3 líneas que lograste construir te dan mucha satisfacción. Es piedra sobre piedra lo que uno va poniendo para construir una obra o para construir un texto. ¿Y en qué momento siente que la historia ya terminó? O sea, que ya no hay una coma más que agregarle y que siente que lo que usted tenía en la mente ya quedó plasmado ahí. O sea, ¿hay algo que le indique o simplemente es un sentir? Eso es lo más difícil realmente, Robinson. Yo pienso que las historias terminan cuando uno las publica. En este caso, a mí no me gusta volver sobre lo que escribo una vez que ya está publicado porque uno siempre quiere cambiarle algo. Y en todas las artes, ¿no? La Siempre. música, el cine, siempre en todo. Por supuesto. Entonces, es un poco lo que decía Borges, uno publica para olvidarse de los libros. Yo creo que tenía toda la razón. Uno publica para ya olvidarse de una vez del texto, porque si uno corrige y uno sigue corrigiendo, que es algo que hay que hacer, por supuesto, uno escribe una primera versión y luego vuelve a leer, le da un descanso a ese borrador o a ese manuscrito y vuelve a leer una tercera, cuarta, bueno, son muchísimas veces las que uno tiene que volver sobre el texto. Llega un punto en que dices, bueno, ya hay que dejarlo, o el mismo editor te dice a ti, no se le cambie una coma más, porque si no tú te la vas a pasar toda la vida corrigiendo ese texto. Entonces yo pienso que los textos hay que dejarlos ser. Obviamente no presentar algo desmañado a las carreras, pero la publicación precisamente sirve para eso, para olvidarse un poco de estos textos que siempre lo están obsesionando a uno. Cuando llega el reconocimiento, el premio, llega un punto que yo he tocado con otras personas y es que cuando uno tiene un proceso creativo, cualquiera que se llame pintura, música, en fin, uno debe hacerlo sin estar pensando en que voy a esto o aquello. Sucedió en su caso, usted escribe la novela porque la tiene desde hace mucho tiempo pensada, pero no se imaginó que Idartes iba a llegar a darle este reconocimiento. Pero sin duda alguna es importante. ¿Siempre debe ser así? Porque hay también como trabajos por encargo. Pensar, voy a escribir para una convocatoria en particular. ¿Eso no es más frustrante o cuál de las dos puede ser menos frustrante? Yo la literatura la asumo como una pasión, Robinson, entonces nunca he tenido pues ese peso de que voy a escribir una novela o voy a escribir un cuento o enviarlo a tal revista a ver si me dan algo. Bueno, además que en Colombia eso no pasa. Sí, eso no ocurre. De pronto, si uno la envía a una revista española, bueno, pueda que uno se gane algo, pueda cobrar algo, pero en Colombia no ocurre así, o por lo menos con muy pocas revistas. No, yo en ningún momento pensé que me iba a ganar este premio con Idartes, me sorprendí mucho, pero el espaldarazo me lo dio Miguel Ángel Manrique y Luis Roca, que es el editor de Taller de Edición Roca, el editor general. Cuando leyeron la novela me dijeron, no, hombre, esta novela hay que ponerla a concursar porque nos gusta mucho, ahí hay algo. Yo les hice caso y pues así fue que llegó, pero realmente no lo pensé así. Yo quería sacarme esta historia de encima, quería contar además de esa obsesión que tenía por Jorge Eliezer Gaitán, esta historia del Club de los Suicidas, que es una historia de mi tierra, que es una historia que me parece estremecedora y que no se había contado, que no se le había dado por lo menos un piso literario. Entonces yo dije, bueno, vamos a unir estas dos obsesiones y vamos a ponerlas allí a dialogar. Eso era lo que quería hacer. Ya si resultaba pues la publicación o si resultaba otra cosa, pues bienvenida, como en el caso de este premio con Idartes. Pero no, nunca he pensado la literatura como que me va a dar algo así, como que voy a ganar algo con eso. No, escribo porque me gusta, porque me nace, porque es una pasión, porque no puedo dejar de hacerlo desde hace mucho tiempo. Es más, cuando tengo épocas de mucho trabajo, que a veces pasa una semana que no puedo escribir o un tiempo considerable, me siento extraño. Es algo que es una rareza, uno siente un vacío. Y en cuanto a lo de estos concursos que tú dices que uno a veces escribe para una convocatoria o para presentar, no, nunca lo he pensado de esa manera, la verdad. Siento que pues muy respetable los autores que lo hacen o que trabajan por encargo,
pero siento que yo no sería capaz de trabajar de esa manera. ¿Siente que se quitó la obsesión de encima o de pronto le quedó por allá una célula que está haciéndole como metástasis y como que va a haber no una segunda parte, ni mucho menos, sino como que de pronto faltó algo y que venga, esto me puede funcionar y darle una continuidad al tema? Bueno, la obsesión sigue, Robinson. ¿Por qué sigue? Por lo que te contaba antes de que esta novela no era una novela, eran varias. Entonces lo que hice fue diseccionar ese texto y lo que estoy trabajando ahora toca un poco el tema, no ya del Club de los Suicidas, que ese tema sí quedó agotado allí en la novela, por lo menos lo que quería contar yo. Pero sí de la misma época. Exactamente, sí de la misma época, sí está Jorge Eliezer Gaitán, por supuesto, no como un personaje protagónico, porque pues me gusta más escribir de los márgenes, hay que mirar las periferias, hay muchas cosas que no se han contado de este país, que pienso que es importante mirarlas. Y del caso de Jorge Eliezer Gaitán, del asesinato de él, también hay muchísimas cosas que no se han dicho, más allá de que se hayan escrito novelas magistrales como las de Miguel Torres, la de Luis González, El Jefe, y bueno, tantos otros textos de investigación, Mataron a Gaitán de Herbert Brown, El crimen de abril de Rafael Galán Medellín, que era el apoderado de su parte civil. Yo pienso que todavía no es mucho lo que se ha dicho sobre el Bogotazo, o más que del Bogotazo, de lo que rodeó el crimen de Gaitán. Sí, porque el Bogotazo pues se habla pues de cuando la gente se sublevó e hizo daños en Bogotá, pero hablo todo lo que generó esto. Es más, esto del Club de los Suicidas, yo quería mostrar también no lo que generó esta muerte de Gaitán desde lo que ya se conoce, desde los atropellos, desde lo que hizo la gente, la sublevación, sino eso que quedó, ese dolor interno, esa violencia interna que causó en las personas. Porque siempre se cuenta desde Bogotá. Bueno, en Bogotá pasó esto, el Bogotazo, ese es el gran título. De hecho, ese es el nombre, ¿no? Ese es el nombre, sí, pero bueno, ¿qué pasó en otras partes? Bueno, Como una desesperanza, noto yo en la novela noto eso, una desesperanza de sus personajes, los que llegan a este bar, y es como un despecho, como que bueno, ahorita que sigue, como que esa era la razón de ser de ellos, es lo que usted estaba pues describiéndonos también. exactamente, Robinson, y contarlo desde Armenia, pues que si ahora Armenia es muy pequeño, pues imagínese en esa época, ¿sí? La comarca lo llaman hoy en día, en esa época era más comarca aún. Entonces quería contar eso, bueno, ¿qué generó en las personas la muerte de Gaitán? No en Bogotá, que ya lo sabemos, y sabemos pues lo que generó también la ola de violencia, la creación pues de las guerrillas, bueno, tantas cosas que devienen de este hecho tan cruento. Pero bueno, ¿qué generó en estos melancólicos de Armenia? ¿Qué generó en esas personas de este club? Incluso en la parte rural, porque hay un personaje allí que nos cuenta un episodio escabroso en el bar, de algo que le sucedió a un ser querido de él, y que incluso esa parte rural está también muy bien reflejada en la novela. Claro, por supuesto, sí, es decir, la historia, el tratamiento de Gaitán y lo que deviene de la muerte de él, quería contarlo desde eso, desde el margen. Y bueno, el pretexto fue este Club de los Suicidas, que además también presenta este elemento simbólico. Ahí se puede hacer pues la analogía con Delacroix, el cuadro de la muerte de Sardanápalo, y Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y dónde estaba pegado el rostro de Jorge Eliezer Gaitán? Es decir, ¿qué representaba para ellos que tenían en este cuadro asignado un lugar, el lugar más importante para la fotografía o el recorte de Gaitán? Y que cada uno iba diciendo dónde podría ser ubicado en su momento. John Henry, ya está la novela. ¿Dónde ha empezado a llegar? ¿Dónde ha empezado de pronto a viajar? Porque es como esos hijos que se van de viaje y ya ustedes no tienen responsabilidad ni arte ni parte en la crianza que les supo dar. ¿Dónde ha llegado la novela y qué comentarios ha recibido por parte de la crítica y de la mejor crítica, que es el común de los lectores? Robinson, pues la novela, la mayor difusión la tiene en Bogotá. Yo realmente le he perdido la pista porque pues la editorial es quien se encarga de hacer ahora toda la distribución. Pero está en las librerías de Bogotá, en Panamericana, está en Tornamesa, está en Lubina, está en Lerner. Bueno, en las librerías más, del Fondo de Cultura Económica más importantes de Bogotá.
En Armenia está en la librería Quijote, está la novela allí en la librería Quijote. No, la novela ha sido muy bien recibida, Robinson. Me llena de gratitud los comentarios que me han hecho. Primero, enfrentarme a la opinión de Miguel Ángel Manrique, pues que ya es un escritor con mucha trayectoria y quien fue, como lo dije ahora, quien me dio ese espaldarazo, quien me sirvió de acicate para publicarla y para tenerla pues ahorita con ese premio que nunca imaginé que ganara. Y con los lectores lo mismo. Siempre siento que se apegan en la mayoría de casos a la verdad, es decir, esas cartas, esos suicidas, eso del periódico, no sé si es que la novela tenga tanto tinte histórico que la gente empiece como a confundir lo literario con lo real. Es que eso sucede mucho, pues yo le cuento, en lo personal, yo como periodista, yo leía las notas, porque hay unas notas como medio digamos, tono noticioso, y yo, pero esto pues obviamente esto tiene una credibilidad impresionante, o sea, hay una verosimilitud amplia y alta en el tipo de lectura, de escritura, perdón, como que saber cambiar el chip, ¿no? Puedo escribir como periodista, pero puedo escribir como víctima, bueno, no sé, de pronto eso es lo que confunde a las personas y los pone a dudar, decir, venga, pero esto sí sería así, y empiezan a dejar o empezamos a dejar de pensar que es una novela y empezamos a pensar, a creer que es una cosa documental, un documento, un reportaje o una crónica, eso de pronto es lo que la gente le quiere decir a usted. Sí, me ha pasado mucho, ahora que hablabas de cómo la han recibido. Bueno, me he enfrentado con lectores que saben porque de antemano pues conocían el trabajo que yo venía haciendo, pero con la mayoría de lectores que se acercan la primera vez y en las charlas que hemos tenido, en los conversatorios, me dicen, bueno, ¿y dónde están esos diarios? Usted sacó esas noticias de alguna parte, esas cartas, ¿usted dónde las encontró? Entonces siento que se confunden un poco, pero no, eso no es malo. Me parece muy interesante que la novela pueda sugerir eso, que además de la ficción también sugiera esa relación, ¿cierto?, con lo real, porque también la novela parte pues de un hecho histórico, entonces eso también me parece importante y chévere, que al fin y al cabo el lector es quien saca sus conclusiones. Y así lo escribí también, pensando en eso, Robinson. Si tú te fijas, la novela no es lineal, la novela va de aquí a allá, ¿sí? El lector es quien tiene que construirla, el lector es quien tiene que empezar a conectar las pistas, los cabos que se van dejando aquí y allá, las sugerencias que deja el narrador. Al final es que se empieza a develar este personaje quién era, por qué se conecta con por qué el Club de los Suicidas, por qué la moneda, además que a pesar de que trasciende toda la novela, es al final que uno se da cuenta, es una suerte de Aleph. Sí, ese punto donde uno puede ver lo que hace Borges con el cuento del Aleph, donde uno puede ver todos los puntos del universo confluyendo y se puede ver uno mismo observando ese punto. La moneda la quise plantear algo así, además con el rostro de Gaitán al principio, bueno, algo muy simbólico, también un símbolo de la muerte, pero sí, eso sí es algo totalmente pensado. Me gusta un lector que participe, que ayude a tejer la historia, que ayude a construirla. Un lector pasivo que tenga que recibir todo masticado. Seguramente algunos dirán, no, esto me perdí aquí, no más, pero cuando el lector logra llegar al final, creo que ahí es que le saca toda la luz a la novela. John Henry, muchas gracias. Podríamos quedarnos horas hablando de la novela y de lo porvenir y de que más allá de un texto, de que es una novela corta, podríamos decir que es una novela corta, más allá de las 170 y algo, 80 y algo páginas, hay toda una historia, ¿no? Creo que está resumida en una gran historia. Yo le agradezco mucho este tiempo. Seguiremos hablando de proyectos venideros, de novelas venideras, y le deseo los mejores éxitos con su novela, y por eso le pregunto, ¿a dónde más va a llegar esta novela si de pronto va a irse por fuera de las fronteras colombianas también? Bueno, muchas gracias, Robinson, por la invitación, muchas gracias por tus palabras hacia la novela, y no sé, pues esperemos que llegue lejos, que por lo menos en el Quindío, que es una parte donde pues es donde sucede realmente toda la trama de la novela, bueno, alguna parte en Bogotá tenga un poco también más de acogida, tenga más acogida, porque como te digo, es una novela que se conoce más en Bogotá
que en la misma ciudad de Armenia, de donde soy. Entonces me parece importante un poco que empecemos a mirar esto, no porque sea la novela mía, sino porque en Armenia hay grandes historias que contar. Sí, muchas veces dicen, no, es que cuenta uno en Armenia, las grandes historias están en Bogotá, están en Medellín, están en las zonas de violencia, están en Boyacá, en los Santanderes, y no, realmente no. En Armenia hay mucho potencial, en Armenia hay muchas cosas que no se han contado y bueno, esperemos que esta historia, que por lo menos es la primera vez que se aborda desde lo literario, pueda llegar a muchas personas.